Gracia y paz, benditos hermanos, bendito pueblo de Dios, a todo lugar en donde Dios permita llegar esta bendita palabra por este medio y por este instrumento. He orado por todo aquel que escuche, he pedido a Dios, no nada más por los que escuchen, sino por toda la iglesia, por todos los hermanos y hermanas que conozco y que no conozco, para que estemos en un mismo sentir, para que tengamos la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, que es el entendimiento a su bendita palabra, para tener vida y para poder velar y esperar la bendita promesa con la frente en alto cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Así que me pongo a sus pies, bendito hermano y bendita hermana, continuando con la enseñanza número 4, desglosando el Evangelio de San Juan. Así que ayer nos quedamos en el capítulo 1, versículo 46, si no me equivoco, 48. Vamos a empezar el 48, por favor. Y recuerde que ayer nos quedamos con la bendita enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, después de que recibió la unción, después de que recibió su Padre, fue probado en el desierto, y antes de comenzar el ministerio, escogió a los que estaban predestinados para seguirle. Esto quiere decir a los 12 discípulos. Entonces aquí estamos viendo cómo llamó a Natanael. Y le dijo un verdadero israelita, que yo ayer le expliqué, que estos hombres pues eran en el primer pacto, guardaban la ley y tenían conocimiento de la bendita palabra. Y Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y aquí empieza a manifestar el Rey, el Creador de los cielos y de la tierra, el unigénito, el primogénito, su poder. El poder delegado por Dios una vez que se bautizó. Porque tanto el Padre como Cristo Jesús todo lo ven. Dice la bendita palabra que tienen contadas las estrellas, que la tienen por nombre a cada estrella, que tienen contados los cabellos de cada ser humano y que conocen perfectamente bien nuestros corazones. Cristo Jesús sabe quiénes estamos predestinados, sabe quiénes vamos a ser llamados, y también bíblicamente hay simbolismo siempre, porque la higuera tiene un simbolismo en la Biblia de un árbol del sacerdocio, de un árbol que da un fruto para comer. No nada más es la única cita de la higuera, hay más citas sobre higueras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento una de ellas es cuando nuestro Señor Jesucristo tenía hambre y se acercó a una higuera para comer y no había fruto, y la maldijo y la tocó y se secó. Recuerde que la bendita palabra de Dios es con simbolismos, es con parábolas siempre. Así que hoy estar debajo de una higuera es estar en el sacerdocio, es estar con un verdadero representante, estar comiendo de su fruto, como en el huerto del Edén. Recuerde que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, les dijo: de todo árbol puedes comer, de todo árbol que dé buen fruto, ya como una sombra de lo que iba a venir. Claro que esta fue una historia viva, así como la estamos leyendo, pero siempre con enseñanza, porque si no, ¿para qué resalta Dios la higuera? ¿Por qué no dijo debajo de un árbol? O sea, está resaltando algo como conocimiento. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios y Cristo Jesús saben hoy quiénes están a la sombra de un árbol, quiénes están poniendo atención a un verdadero representante que hable la verdad y está por esa bendita prédica comiendo el fruto y tiene un reposo de lo que es el sol, de lo que es el desierto. Así que aquí ya te está diciendo Cristo, ¿verdad? Antes de que Felipe me trajera, yo te vi debajo de la higuera. Bueno, bien, dice entonces:
Entonces respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Ahora nuevamente aquí encontramos, otra vez en San Juan capítulo 1, dos veces, primeramente Simón y también estos hombres que eran leídos, que leían las Escrituras, que estaban conforme al primer pacto y que nunca dijeron Dios, tú eres el Hijo de Dios. Eres el Rey de Israel. Entonces, aquí también cuando Natanael le dice, eres el Hijo y eres el Rey, podemos nosotros meditar y conocer el Antiguo Testamento, en donde Dios dio testimonio que de la tribu de Judá, de David, de la raíz de Isaí, de todo ese linaje, iban a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya profetizado por Dios, ya profetizado por todos los profetas en el Antiguo Testamento y por Dios. Entonces, aquí estamos otra vez nosotros fortaleciendo la enseñanza de que estos hombres sabían que el Mesías, sabían que el que iba a venir primeramente era el primogénito, era el Hijo de Dios, y que Dios lo iba a hacer rey de reyes y Señor de señores. Entonces, aquí este rey estaban esperando, y este rey es el que tenemos, el rey inmortal, porque así dijo Dios en el Antiguo Testamento, que a David le hizo una promesa y le dijo que si le era fiel, todo su linaje iba a ser de reyes. Así que Cristo Jesús también nos vino a ser de su linaje, que es espiritual, que es de la tribu de Judá, y nos viene a ser sacerdotes también y reyes, alabados a Cristo. Pero a Cristo Jesús se le conoce como Rey de Reyes, porque primeramente Él vino a gobernar, Él vino a traer la bendita ley, y posteriormente, gracias a su amor, gracias al plan divino de su Padre, de la cruz, de la muerte y resurrección, hoy podemos nosotros ser también reyes, no transgiversando la palabra, de dejarnos adorar, de pensar que un rey tiene riquezas materiales, sino espiritualmente hablando. Un rey gobierna, un rey da su vida por su pueblo, un rey sale a la guerra contra Satanás, un rey tiene riquezas espirituales, un rey es totalmente diferente a lo que se predica hoy aquí abajo. Bueno, entonces aquí él sabía, y ya le está diciendo, tú eres el Hijo, eres el Rey de Israel. Ahora Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, por eso crees, Natanael. Dice, cosas mayores que estas verás. Y pues bendito y alabado sea Dios, porque primeramente Natanael creyó porque vio y le profetizó cuando estaba Natanael en la higuera, y le dijo, ¿sabes qué, Natanael? Porque te dije esto, creíste esto, ok. Tú por haber sido predestinado, tú por haber guardado el primer pacto, tú por el conocimiento, tú por haberme conocido y tener la vista y haberme conocido como el Salvador, como el Rey, como el Hijo de Dios, te voy a permitir ver cosas mayores que estas. Y le explico, bendito hermano y bendita hermana de Dios. Mire, cuando llega por primera vez nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, y mediante la bendita Escritura que está viva, y mediante un representante que nos da el Evangelio, y creemos en el momento, después Cristo Jesús nos permite ver durante el proceso, durante el discipulado, nos permite ver cosas mayores que lo que fue el bautizo, que lo que fue el gozo, que lo que fue el recibir a Cristo, porque yo recuerdo y puedo dar testimonio
de que cuando Él me llamó y me rescató de las tinieblas a su luz admirable por primera vez y participé del pacto conforme a la palabra y me bauticé, salí con un gozo, salí con un rostro diferente, salí a algo que indescriptible, que no se puede transmitir más que poniéndolo en práctica. Y así yo le di gracias a Dios, lloré a Cristo y me dijo cosas mayores vas a ir viendo a través del discipulado, a través de tu vida. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, todas esas montañas que yo tenía, que eran imposibles de mover y que la sabiduría del mundo no había quien las pudiera mover, que es la avaricia, que es la codicia, que es el odio, que es el placer. Todas esas montañas empecé a ver en el trayecto, en el discipulado, cómo Dios, el alfarero y Cristo Jesús fueron transformando mi vida hasta llegar a ser una nueva creación, una nueva criatura, como lo dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta alcanzar la imagen de un ser espiritual con las alas del gran águila, totalmente separado de este mundo y buscando las cosas de allá arriba. Una vez que Cristo Jesús me permitió por creer estas maravillas, ahora no nada más doy testimonio de mi transformación, sino también he tenido el privilegio y la dicha, a pesar de la apostasía, a pesar de estos últimos tiempos ya proféticos a la iglesia que iba a estar manchada, que iba a estar totalmente perdida, pero un pequeño remanente iba a guardar todavía. He tenido el privilegio de ver maravillas que Dios ha hecho con gente que ha llegado o que Dios me ha permitido y me ha confiado para pastorearla, para cuidarla, para apacentarla, y he visto cómo llegaron y a través de los años he visto una transformación para gloria de Dios y para gloria de Cristo Jesús. Entonces es cuando está diciendo, ¿creíste, Natanael? Yo te digo, por haber creído, vas a ver cosas mayores que estas. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios y su Hijo siguen siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y si usted cree, no en mi palabra, porque yo siempre utilizo la palabra de Dios con mucho temor a Dios, de que únicamente puede expresar la verdad. Y si usted cree y toma su cruz, yo le profetizo en el nombre de Cristo Jesús que va a haber maravillas y va a poder ver cosas mayores que las que vio en cuanto creyó. Alabado sea Dios. Bueno, dice, y le dijo en el versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Alabado sea Dios. En este nuevo pacto, Cristo Jesús, después de que muere y resucita, la palabra de Dios nos enseña que Él tiene la llave del Hades y del tercer cielo. Y así como Esteban, cuando fue apedrado, antes de padecer, antes de expirar, él pudo ver el cielo abierto y pudo ver a Dios y a su Hijo a la diestra, y los que lo estaban apedrando no lo pudieron ver. De igual manera, a todo el que cree, a todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey, y no nada más lo confiesa, sino el confesarlo es sujetarse a este Rey, a este reinado, entonces yo también le profetizo que usted va a ver el cielo abierto, porque del tercer cielo viene la lluvia, del tercer cielo viene el Espíritu Santo, del tercer cielo viene la misericordia, del tercer cielo vienen todas las riquezas que Cristo Jesús subió y que derrama a todo aquel que en Él
cree durante el proceso, mientras estemos en este peregrinar, mientras estemos en este planeta Tierra, en todo momento nuestras oraciones son escuchadas, no está cerrado el tercer cielo para los que creen, y como dice también en Hebreos capítulo 1, que habla de los ángeles, que los ángeles son ministros de Dios, de llama de fuego a favor de los que se van a salvar. Los ángeles, uno de los ministerios que tienen, por ejemplo, es subir, llevar las oraciones a Dios, bajar, estarnos protegiendo contra los demonios. Y claro que cuando usted quiera saber un poco más sobre los ángeles, pues podemos hacer también, si Dios me lo permite, un estudio para que veamos cuál era la misión de los ángeles en el Antiguo Testamento, que era diferente, y cuando vino Cristo Jesús, cuál es la misión de los ángeles el día de hoy para con nosotros. Entonces, yo de igual manera, hemos visto también simbólicamente, porque también habla simbólicamente de que nosotros, bendito hermano y bendita hermana, somos ángeles. Porque la palabra ángeles viene del vocablo griego que significa ángelos. Y ángel significa mensajero. Ahora bien, un ángel es espiritual. De igual manera, muchos son los llamados y los que llegan a caer en buena tierra, como ya vimos en las parábolas, los que llegan al final, la imagen que debe de tener un representante en una congregación es angelical. ¿Qué es angelical? No quiere decir que lo vea con alas y con un rostro así con luz. Angelical es que esté en la cruz, que no le interesen las cosas del mundo, que únicamente esté sujeto y se deleite en las cosas del Padre, en las cosas de arriba. Que un ángel usted le dice, le habla de dinero, le habla de diezmos, le habla de ofrendas, y un ángel no le importa eso. Un ángel busca otras cosas. De igual manera, Cristo Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Ahora, también bendito hermano y bendita hermana, cuando aquí dice, fíjense, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, que suben y descienden. Yo le digo sobre el Hijo del Hombre. Aquí hay una enseñanza muy importante también. Porque hoy, el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, es su cuerpo. Y le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, los pastores verdaderos, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, profetisas, diáconos o diaconisas, son seres que deben de estar en el monte, seres que deben de estar en la azotea, seres que tienen las alas del gran águila, pero que también Dios nos permite descender a los que van llegando, a los que se van incorporando, a los que van integrándose para ser el cuerpo de Cristo, para poderles dar de comer, para poderles sacar de la cárcel, para poderles dar un vaso de agua, para poderles dar su palabra, para poderles dar, como dijo Pablo en Corintios, para que puedan entender este pasaje acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dijo que a veces se tenía que hacer pecador para ganar a los pecadores. Y no es que Pablo pecara, le voy a explicar qué es subir y descender. Viene, por ejemplo, o más bien Dios me manda y voy a evangelizar a una familia por primera vez que es católica. Entonces, les presento el Evangelio y aceptan a Cristo. Y a la semana me invitan a una boda de uno de sus parientes. Y yo no puedo decir no vayas, yo no puedo decir rompe tu imagen de la Virgen, yo no le puedo decir a una persona recién convertida no hagas esto, porque la palabra de Dios dice que el Evangelio nos da a conocer que somos pecadores. Nos arrepentimos y luego venimos a la palabra y la palabra nos dice que el pecado, mientras venimos a la palabra, va abundando cada vez más y más el pecado. Y claro que con el poder de Dios va abundando la gracia y la fe para que nos vayamos separando, pero ese es un proceso de un discipulado. Yo como testimonio le digo que alguna ocasión
cuando a mí Dios me llamó por medio de una iglesia llamada Fundación Emanuel, recuerdo que los pastores o el pastor, cuando yo iba a diezmar, tenía yo más o menos como un mes, abrí mi cartera y yo todavía como católico traía imágenes de la guadalupana, de santos, y recuerdo que él me arrebató, sacó y las iba a romper. Y yo le dije, usted las rompe. Y claro, yo todavía no estaba bien cimentado. Y yo le dije, y yo no lo voy a respetar a usted. Usted no tiene por qué romper. No, pero que esto está prohibido. Lo siento mucho, pero no. Claro que para que yo dejara los ídolos hechos por manos humanas, a los que vanamente me enseñaron por mucho tiempo, tuve que venir a la palabra, y con alguien que dio su vida, con alguien que tuvo paciencia, me fue diciendo y me fue enseñando el camino verdadero de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y ya le dije, y a los ángeles de Dios. Acuérdense que en Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias van dirigidas al ángel. Entonces, bíblicamente Dios nos habla como ángeles a nosotros. Y le decía yo, perdón, ya no le terminé de explicar esto, de subir y descender, esa familia recién convertida que me invita a una boda católica, pues mire, yo me voy a hacer pecador para ganarlos, para que no digan, ay, el pastor es muy payaso, no convive, mejor no, y no voy a ser piedra de tropiezo, voy a ir a la boda. Sí, voy a ir a la boda, mientras no tenga conocimiento, ¿verdad? No voy a ir a adorar a la Virgen, no voy a ir a adorar, sino que una vez que haya ido, entonces los voy a ganar poco a poco, hasta sacarlos de eso. Por eso es que los ángeles suben, están arriba y descienden. Y descienden a los que están abajo. Porque el discipulado y el camino de Cristo Jesús es así, mire, así. Aquí está el mundo. En esta parte del reloj, aquí está el mundo y aquí está el ministerio. Entonces, yo salgo del mundo y de la mano de Cristo Jesús y por medio de un instrumento, mire, me va alejando, como vimos en las parábolas, en las bienaventuranzas, de bienaventurado el pobre, me va alejando, hasta ser un ser espiritual y llegar al ministerio. Y una vez que llego al ministerio, sí me quedo arriba, pero también desciendo a los que van empezando. Desciendo. Así que, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra de Dios siempre nos habla espiritualmente. Bien. Y nosotros también, los que hemos creído, podemos ver hoy, a los ángeles que están arriba y bajan a los pecadores. Bien, vamos a empezar el capítulo 2. Recuerde que cualquier duda, bendito hermano y bendita hermana, estoy a sus pies. Vamos a ver el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hace bíblicamente en las bodas de Caná. Primero, déjeme explicarle lo que significa la palabra boda o bodas. Lo que los seres humanos conocemos como un matrimonio y como una unión entre mujer y hombre, que se da lugar a la palabra boda, cuando hay un compromiso y un pacto para unir sus vidas, es establecido por Dios, no por el hombre, desde Génesis. Y desde toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento y el primer pueblo practicaba el matrimonio, practicaba las bodas. Entonces, esto viene constituido por Dios. Y las bodas es un pacto que Dios deja también al esposo y a la esposa para poder unir sus vidas. En el nuevo pacto nos habla y nos da conocimiento de lo que es una unión de mujer y hombre, cristianos, claro está, porque si no son cristianos, no se pueden casar,
porque el pacto y los mandamientos que Dios establece tanto para la mujer y tanto para el hombre, únicamente mediante el Espíritu Santo y mediante el poder, tanto en la mujer como en el hombre, podemos cumplir también con ese pacto. Ahora, con Dios es un pacto, también Dios nos habla que debemos de llegar a las bodas del Cordero, a las bodas, y la boda es un pacto con Cristo Jesús, porque el esposo es Cristo. Quiero decirle que para llegar a esa boda, usted se bautiza y empieza a concursar con muchas doncellas. Doncellas son aquellos que fueron llamados de las tinieblas a la luz y que fueron limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús los hizo vírgenes y empieza un concurso en el discipulado a ver qué virgen llega a tener matrimonio aquí en el planeta Tierra con Cristo Jesús. Le recomiendo que, como una sombra de lo que yo le estoy diciendo, usted puede leer el libro de Esther, en donde una vez que el rey Asuero le es quitada la reina Basti por impía y se van a buscar muchas doncellas jóvenes que son preparadas en la casa del rey bajo las órdenes de un eunuco, entonces ahí vemos que una fue la que agradó al rey Asuero. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el discipulado, muchos son llamados. En el discipulado, Dios y Cristo Jesús ven quién es fiel, bien ven quién no mancha el vestido de novia, ve Dios y Cristo Jesús quienes no son manchas en su ágape, ven quién verdaderamente ha creído, y cuando terminan el discipulado, entonces viene el pacto del matrimonio, que es el segundo bautizo, y es una entrega total a servirle al esposo y a cuidar de sus hijos, a cuidar de su iglesia, a dar la vida y a darle hijos. Por medio de Cristo Jesús, a darle hijos, como está establecido también en la segunda epístola de Juan, en donde va dirigida a la señora elegida, a la señora y a sus hijos, ya en ese entonces dirigida a una iglesia que estaba dando hijos y que estaba cuidando a las ovejas. Es algo muy importante, hermano. En el discipulado, el pacto es amar a Dios. El pacto es morir al mundo. El pacto es tomar mi cruz. El pacto es ser obediente. Porque amar a Dios es ser obediente. Y una vez que alcancé las bodas, una vez que alcancé el ministerio, no con un diploma, no con una escuela teológica, no con el engaño y la estrategia de los hombres ni de Satanás, sino con santidad, con sacrificio y en la cruz, entonces puedo cumplir con el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. ¿Y qué es? Dar mi vida y derramar mi vida para todo aquel, para los hijos de Dios que me confía como mujer. Entonces, son temas muy grandes, pero yo le hablo de la boda, las bodas del Cordero, porque a eso va. A las bodas del Cordero, todo lo que vamos a ver aquí como ejemplos representa la unión de la iglesia con Cristo Jesús para que podamos dar hijos, para que no seamos estériles. Porque hoy hay muchas iglesias estériles que no llegaron al ministerio, que hicieron escuelas teológicas, que fueron engañados y son estériles, y todos los seres humanos que van a esas iglesias no son hijos de Cristo ni de Dios, son hijos del maligno, porque no son espirituales, son carnales. Los hijos de Dios son seres espirituales, y solamente con la unión de Cristo Jesús y con una esposa virgen que llega al tamaño espiritual, pueden darle hijos a Cristo. Pero ya le dije que como discípulo es un pacto, llego al segundo bautizo y entro a otro pacto. De igual manera, usted como cristiano, como cristiana, está soltero y verdaderamente está en una iglesia santa,
como dijo Pablo, yo le recomiendo que se quede sin casar, porque el que no está casado tiene cuidado de las cosas del Señor. Pero una vez que uno se casa, tiene cuidado de la esposa o tiene cuidado del esposo. Porque también en el matrimonio cristiano hay un pacto para la mujer y hay un pacto para el hombre. El pacto principal del hombre para la mujer es amar a mi esposa como Cristo Jesús amó a la iglesia y entregar mi vida, mi cuerpo y mi alma a jalarla a la cruz, a jalarla a ser santa, a jalarla a que no sea hipócrita, a jalarla a la santidad, porque así lo dice la bendita palabra de Dios. Y la esposa debe de aprender a ser una ayuda idónea para el marido, para la obra de Dios, no para el mundo, sino para la obra de Dios. Así que esos temas, cuando guste verlos también, yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que con mucho gusto pongo mi vida para poderles dar esa bendita enseñanza. Bien, entonces yo hice esta pequeña introducción porque aquí arriba del capítulo 2, todos los que tienen la Reina Valera, hay un subtítulo, un título que habla de las bodas de Caná, porque efectivamente Cristo Jesús pone como ejemplo estas bodas en Caná, y estas bodas eran de puro judío, porque Cristo Jesús vino a su casa, vino a los judíos. Él no iba con griegos, Cristo Jesús no iba con romanos, dice que a su casa vino primeramente. Bueno, entonces mire, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Ahora, no es coincidencia que en cada versículo haya una enseñanza al tercer día. El número 3 siempre tiene mucho simbolismo y representa la muerte y resurrección de Cristo. Cristo Jesús muere un viernes y resucita el primer día de la semana. 3 días. En 3 días quita el primer pacto, quita el velo, la cortina que se rompe, y al tercer día Cristo Jesús resucita y nos llegan las bodas, nos llega la sangre, como vamos a ver ahorita, porque voy desglosando esto, porque esta bendita como parábola o como ejemplo va a referirse a la muerte de Cristo y al nuevo pacto y a lo que nos trajo Cristo espiritualmente hablando. Ahora, ahí estaba la madre de Jesús. Bien, otro versículo bíblico muy importante para enseñar que Jesús no es Dios, porque Dios no tiene madre. Sí, imagínense nada más. Yo le digo que la bendita palabra de Dios nos dice que un hijo debe de estar sujeto a sus padres en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el mandamiento para los hijos era que tenían que sujetarse a los padres. Y los padres tenían el mandamiento de Dios de instruir a sus hijos con la sabiduría de Dios. Entonces, Cristo Jesús nace y José y María instruyeron a Jesús, y Jesús fue obediente a sus padres y fue obediente al primer pacto. Imagínese Dios sujetándose a una mujer. Imagínese, si yo dijera que Jesús es Dios, entonces voy a ser un católico, porque los católicos hablan de la Madre de Dios. Y si usted cristiano, que se dice cristiano, predica que Jesús es Dios, pues entonces está blasfemando y está diciendo que Dios tuvo madre. Entonces, otro versículo bíblico, bendito hermano y bendita hermana, a los que creen, porque si usted tiene dudas y no ha visto, bendito hermano y bendita hermana, ya Dios me permitió hacer una enseñanza que usted puede encontrar en YouTube, como La Puerta Angosta, Jesús, Dios o el Hijo de Dios. Un estudio muy completo para que no haya dudas. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que cualquier duda que tenga, siempre están los teléfonos ahí. Entonces estaba ahí la madre de Jesús. ¿Quién fue la madre de Jesús? María, de la tribu de Judá, igual que José. Era María y José
que eran de la tribu, y ahí estaba. Entonces, mire, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Fueron invitados Jesús a esas bodas y sus discípulos. Ahora, claro que Jesús fue porque eran unas bodas conforme al primer pacto, conforme Dios lo había estipulado, y por eso Cristo Jesús fue, pero también para dejar una enseñanza con poder, con el poder que le delegó Dios para nosotros el día de hoy, porque en aquel entonces no entendían la profecía que aquí vamos a ver en este primer milagro, en este primer prodigio que hace nuestro Señor Jesucristo a los ojos del pueblo de Dios. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros siempre vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Antes de decir este versículo, quiero decirle que alguna ocasión un hermano de carne se casó siendo ya cristiano, pero todavía se casó por medio de un sacerdote y me mandó y me regaló un DVD en donde fue su boda porque yo no pude acudir a esa boda. Y luego me mandó un DVD. Ok. El padre mi hermano tenía poco de ser cristiano. Todavía no tenía mucha revelación. El padre usó estos versículos para enseñar del vino físico y para enseñar del vino del Don Pedro del tequila. Cuando no, mire, el vino en primer lugar que se usaba en esos entonces era el fruto de la vid. Era un fruto que hoy conocemos como vino tinto, como vino de uva, ¿sí? Y siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando Dios nos habla de vid, nos habla de lagar y nos habla de hacer vino, siempre simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir, el vino, como es rojo y como es un fruto de la uva, representa la sangre. La sangre. Así que vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando la madre dice, se acabó el vino, es que en el primer pacto Dios cesó el sacrificio y el derramamiento de sangre de los animales. Claro, María no sabía lo que decía, pero toda la palabra que está estipulada en la Biblia fue por Dios, porque nosotros somos instrumentos de Dios y a veces nosotros decimos lo que Dios permite que digamos sin saber que estamos profetizando algo. De igual manera, ¿se acuerda cuando un sumo sacerdote impío dijo, más vale que muera un hombre, agárrenlo a que mueran todos? Y dice la palabra que estaba hablando por medio de Dios siendo un impío, dando testimonio ya de que era mejor que uno muriera en la cruz a que todos muriéramos, porque gracias a la muerte de Cristo Jesús hoy tenemos vida, pero este sumo sacerdote que era un fariseo no sabía que estaba profetizando algo. De igual manera, María no sabía que estaba profetizando y por eso queda plasmado hoy como una enseñanza. Entonces, cuando María dice, hijo, en las bodas, ¿se acabó el vino? Es que Dios dice, sacaba el primer pacto, sacaba el vino que no pudo quitar el pecado, el vino corrientito, porque ahorita vamos a hablar de ese vino, el vino que no nos embriagó para darle nuestras vidas en donde no hay disolución, el vino que nos embriaga para poder ver a Dios, para poder danzarle con alegría, para poder ser ángeles espirituales, la sangre de Cristo y el nuevo pacto. Entonces, cuando María está diciendo, hijo, el vino se acabó, es que Dios cesó el primer pacto y cesó el derramamiento de sangre que se hacía para el perdón de los pecados, porque a raíz de que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, a los que creyeron y fueron seguidores, ya no les mandó Dios ni Cristo Jesús ofrecer víctimas de animales como en el primer pacto. Se acabó, el vino se acabó,
Bien, yo espero que vaya entendiendo. Entonces, fíjense qué le contesta Cristo Jesús en el 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí está. Vamos a meditar. Cristo Jesús tenía unos días de haberse bautizado. Es el primer milagro que hace. ¿Cuánto tiempo faltaba para ir a la cruz? 3 años, 5 meses. Porque Cristo Jesús es bautizado a los 30 años y a los 33 años y medio es cuando fue crucificado. 3 años y medio duró su ministerio en el cuerpo humano con el Espíritu Santo. Entonces, bien, cuando dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado que yo derrame mi sangre. Aún no ha llegado que el verdadero vino que quita el pecado del mundo y que va a traer a mi Padre, a toda carne que crea. Aún no llega mi hora. Cristo Jesús aquí nos da a entender de su sacrificio, de la cruz, de la sangre. Pero aquí nos deja una enseñanza muy grande. Mire lo que dice. Entonces su madre, sin entender esta cosa, dijo a los que servían, hacer todo lo que les dijere mi hijo. De igual manera, para mí, si María ya no existe y Jesús ya no está ahí, no tendría conocimiento el estar leyendo esto como una historia, sino que recuerde que la palabra está viva y todo lo que ha plasmado Dios es para un fruto de vida, es para un entendimiento. Hoy la madre representa a la iglesia, también simbólicamente. La señora elegida, recuerde que lo vimos. Hoy la madre, que es puesta por Dios y por Cristo, exhortamos y amonestamos a todos aquellos que hagan y sean obedientes a lo que Jesús manda. Por eso su madre dijo a los siervos que estaban ahí, hagan todo lo que mi hijo les vaya a decir que hagan. En cuanto se terminó. Entonces, cuando la bendita palabra de Dios nos dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo, el creer, como yo ya le he explicado anteriormente, no es confesar que yo soy cristiano y que creo que Jesús es el Hijo de Dios. No, es por frutos. El creer es que Cristo Jesús me diga, toma tu cruz y la toma. Es que Cristo Jesús me diga, deja padre y madre y lo deje. Es que Jesús me diga, deja tu casa y la deje. Es que Jesús me diga, deja tu vida y la deje. Es que Jesús me diga, deja y apártate porque eso no es mío y lo deje. Eso es creer. Entonces, la madre que es la iglesia, exhortamos y amonestamos con amor a todo humilde que se sujete a la voz de Cristo Jesús que está en el Nuevo Testamento. Bien, entonces dice en el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Que yo alguna vez me di a la tarea de investigar y más o menos son como 200 litros por tinaja. Pero espera, vamos a ver, primeramente, en el Antiguo Testamento, en lo que es en Éxodo y en el libro de Levíticos, que están los mandamientos del templo y de la construcción de todo lo que iba a tener el templo, las tinajas eran ocupadas para agua, para un lavamiento y para un ritual que era santo y que solamente los sacerdotes tenían acceso a todos estos instrumentos establecidos por Dios. Así que también aquí, Dios, 6 tinajas. ¿Sabía usted, bendito hermano y bendita hermana, que todos los números bíblicos tienen simbolismo? Y que el número 6 representa la carne, que el número 6 representa lo terrenal, que el número 6 representa lo de aquí abajo. De hecho, en Apocalipsis nos enseña que el número de la bestia, el número de Satanás es el 666. Es el hombre, Satanás y los demonios. Lo de aquí abajo. Satanás es el rey de aquí abajo, ¿verdad? Ahora, recuerde que Dios en 6 días bajó
bajó y en 6 días hizo el planeta Tierra y todo lo que hay en él. Y el séptimo, que el número 7 tiene revelación, se fue allá arriba. Entonces, mientras usted sea terrenal, mientras usted no tenga el Espíritu Santo, está en el número 6. Pero si usted es un ser que está buscando las cosas de arriba, que verdaderamente es un ser espiritual, usted está arriba, como acabamos de ver. Los ángeles de Dios suben y bajan. Suben y bajan. No están acá abajo. No son seres terrenales. Como Cristo Jesús dijo, yo no soy de aquí abajo, ni ustedes tampoco son de aquí abajo. Ustedes son del 7. Ustedes son de arriba. Ahora, en el primer pacto fueron carnales. En el primer pacto no llegó la espiritualidad. En el primer pacto fue sangre de machos cabríos. Fue el primer vino que se sacó, para que me pueda entender. Fue el primer vino que se tomó con la relación de Dios con los hombres aquí en el planeta Tierra y que fue con el pueblo de Israel. Entonces, el número 6 representa el ser humano. 6 tinajas de piedra. Ahora, cuando Cristo Jesús les va a dar una orden a los que no eran sacerdotes, se callaron porque ellos tenían prohibido tocar los instrumentos que eran santos, que únicamente podían tocar los sacerdotes, mas cuando su madre le dijo, hagan todo lo que él diga, cállense y háganlo, creyeron y no le preguntaron, Señor, pero si esto es para un ritual, Dios mandó en el Antiguo Testamento que esto era únicamente para hacer esto y tú estás mandando a hacer otra cosa. No. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que no cuestiona a Cristo Jesús tiene bendición. Entonces, mire, ¿para qué eran estas tinajas? Era para el rito, era un rito en el Antiguo Testamento de la purificación de los judíos. Y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ya le dije más o menos cuántos litros. Jesús le dijo, llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Ahora, aquí bendito hermano y bendita hermana, viene, la tinaja es el ser humano. ¿Se acuerda Juan el Bautista que vimos en el capítulo 1 y en San Mateo? Que él decía, yo bautizo en agua, para purificación, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él los bautizará en su sangre, en espíritu y fuego. Bien, entonces, aquí va a representar el bautizo. El agua representa el bautizo, siempre. Una tinaja que representa el ser humano el día de hoy, si no se bautiza en agua, no puede entrar a la puerta del redil, no puede entrar a escuchar la voz del pastor. Como está establecido, el que no entra por la puerta del redil no puede escuchar la voz de las ovejas. El bautizo, recuerde que representa una muerte, representa crucificar mi carne, representa la cruz, representa una separación total y es por medio del agua que representa una sepultura. Entonces, ahí vamos viendo toda la bendita enseñanza a los que tienen hambre, a los que no nos tiran de a loco, porque los seres carnales se burlan, los seres que pecan dicen, esto es tan deschavetados, cómo usan la escritura, pero la escritura es espiritual. Bendito hermano y bendita hermana. Bien, y las llenaron hasta arriba. Es el bautizo. Ahora, ¿el bautizo en qué me va a convertir? Ahorita lo voy a explicar. Dice entonces él les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y lo llevaron. Sí, sacar ahora supuestamente el agua y llevarlo al maestresala. Que el maestresala era el catador del vino, el organizador de la boda, que ya, acuérdense que ya se había acabado el vino. Bien, entonces, en una fiesta, en una boda, sin vino no hay fiesta, sin vino no hay alegría. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento se hacían 3 fiestas, alegría. Una de ellas, y la principal, era cuando salieron de la tierra de Egipto. Era una fiesta, aplaudían, había vino tinto, se gozaban por haber salido de la esclavitud. La otra fiesta era cuando
cuando cosechaban, cuando araban y empezaban las primeras lluvias. Aplaudían, tomaban, gritaban de júbilo, porque había llegado el agua y la lluvia. Y la otra fiesta era ya la cosecha, cuando ya recogían el fruto, bravo, ya tenemos que comer. Ahora, todo era simbólico, porque de igual manera hoy nosotros estamos en fiesta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nunca se te olvide de dónde te saqué. Nunca se te olvide quién eras antes. Festéjame, báilame, dánzame, porque todo el que tiene el Espíritu Santo tiene el gozo del Señor. Entonces, yo estoy en fiesta. La otra fiesta es que también haya lluvia, que Dios no nos quite la lluvia para todo aquel que nosotros que estamos arando y estamos sembrando el Evangelio y estamos sembrando la bendita palabra de Dios, solamente con la lluvia que proviene del tercer cielo puede engendrar, puede dar vida a una nueva criatura. Entonces estamos en fiesta cuando hay eso, estamos gozándonos. Y también nos gozamos cuando después de 3 o 4 años hay un fruto, hay una uva que ya va al segundo pacto y que ya va a ofrecerse como esposa para tener una comunión con Cristo, que es el ministerio ya. Entonces, esas son las fiestas hoy, acomodando lo espiritual a lo espiritual como una sombra de lo que iba a venir. Ahora bien, todo aquel que se bautiza se debe de convertir en sangre. Sí, escúchelo. Todo aquel que se bautiza se debe de convertir en sangre. Recuerde, desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, el animal, cuando se le iban a ofrecer por el pecado a Dios, lo degollaban y toda la sangre la ponían en una cubeta, en un lebrillo, y luego la carne, las vísceras, las quemaban y únicamente entraba la sangre adentro para ofrecérsela a Dios. De igual manera, el bautizo representa crucificar mi carne, representa quemar mi sangre por medio del fuego de Dios. Por fe, representa morir y representa convertirme de un ser carnal a un ser consagrado, a un ser que da mi vida, que da mi sangre a Dios y al prójimo. Alabado sea Dios. Espero, bendito hermano y bendita hermana, que esta maravillosa enseñanza del pacto, por medio de parábolas, por medio de ejemplos, la vaya usted entendiendo. Yo espero de todo corazón, ¿verdad? Que no, en la Biblia no la consideran como una parábola. Pero bueno, entonces dice, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Hoy el maestresala es Dios, ¿eh? Y él prueba a ver quién verdaderamente está consagrado, a ver quién verdaderamente está en el nuevo pacto. Ok, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ahí está, el bautizo por fe me convirtió, ese es el poder de Dios con los seres humanos, me convirtió en sangre y su bendito espíritu consumió mi sangre. Y entonces dediqué mi sangre, ahí está también, recuerde la Santa Cena del Señor, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede entrar a los reinos del cielo. Y tomar la copa de Cristo y beber de su sangre es crucificar mi carne y comer de su carne, es crucificar, es el agua y es darle mi vida. También Satanás tiene una uva silvestre, también Satanás tiene un vino que ataranta, un vino que trastorna, un vino que quita el entendimiento y la luz, que es el tiempo en el mundo, consagrar su vida en el mundo. En pocas palabras, la sangre representa darle mi vida a Dios por completo o dársela al mundo. Y recuerde, no puedo darle la mitad de la sangre al Rey de Reyes y la mitad de la sangre allá. No puedo servir a dos señores. No puedo tener un pie en el mundo y otro de este lado. No se puede. O el árbol da buenos frutos o el árbol da malos frutos. No puedo ser tibio porque Dios me va a vomitar. O soy frío o soy caliente. Entonces, aquí estamos hablando de lo que iba a traer el bautizo y de lo que nos iba a convertir por fe Cristo Jesús. Ahora bien, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él
de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes de Cristo, de dónde había sacado el agua, llamó al esposo, al de las bodas, que el esposo hoy representa a Cristo. Lo llamó y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. En una fiesta, en unas bodas, primero saca el coñac, primero saca el Chivas Regal, primero saca el Martel, primero saca el Martini, primero saca el licor amaretto, primero saca, y luego ya que están borrachos y no se dan cuenta, pues ya saca el adulterado para que la boda salga barata. Entonces, mire, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Alabados a Dios. Entra el pecado y Dios hace una preparación. Y como una imagen y como una sombra saca el primer vino, que fue una preparación, que es la sangre de los machos cabríos, que no pudo traer el Espíritu Santo, que ese vino y ese derramamiento de sangre no pudo traer la santidad, no pudo traer las alas del gran águila, no pudo traer la perfección. Entonces Dios saca el primer vino, que representa el primer pacto, el derramamiento de sangre de los animales, y se espera hasta el último para el Cordero de Dios, para la sangre que derramó Cristo Jesús, que no fue de un animal. Como vimos en San Juan capítulo 1. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos vuelve seres espirituales, que nos vuelve seres de agua a sangre. Alabados a Dios. En el nuevo pacto dice, pero tú has hecho al revés. Y cuando tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, el buen vino, ya le dije, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, ¿qué dijo su madre? Hijo, ¿qué tienes conmigo? Todavía no llega mi hora. Madre, ¿qué tienes conmigo? Todavía no llega mi hora. Pero simbólicamente, como una enseñanza, Cristo Jesús nos deja este primer milagro, esta primera enseñanza, para poder comprender. Bueno, dice en el versículo 11, este principio de señales, porque ya le dije que estas señales fueron las primeras que Jesús hizo Jesús en Caná de Galilea, que es en toda esa región, es lo que era Canaán y lo que hoy es Israel. Dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, manifestó su poder ahí. La gloria es su poder, ¿verdad? Y sus discípulos, cuando vieron ese milagro, los que habían salido, los que habían creído por fe, los que habían creído sin aún ver ningún milagro, cuando también recuerde que le dijo Jesús, tú has creído, pero mayores cosas vas a ver que estas, pues aquí Natanael y todos los que le siguieron empezaron a ver la gloria del Rey, el poder delegado de Dios que tiene el Rey. Como ya le dije y le doy testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que también Dios me ha permitido ver cómo el agua, cómo el bautizo ha convertido a todas esas personas que han venido en tinajas de piedra, que son el número 6, cómo las ha convertido en vino, cómo las ha convertido en consagración, cómo las ha convertido el poder de Dios y la gloria de Cristo Jesús, cómo ha convertido el agua en sangre. Bienaventurado el que tiene ojos y ha podido ver esta transformación y puede dar un verdadero testimonio, no de que tengo carro, no de que tengo dinero, no de que tengo esto, sino que puede dar un testimonio de una criatura que conoció con codicia, con avaricia, con orgullo, con altivez, con soberbia, y se pudo quitar esas montañas para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores a sus pies. Alabados a Dios. Ese es el verdadero poder. Ese es el poder que transforma por medio de la fe. Eso es lo que nos trajo Cristo Jesús. Y creyeron en él. Así dice, después de esto, de este primer milagro, después que Jesús hizo esto, después de esto descendieron a Capernaum él y su madre
y sus hermanos y sus discípulos, que eran seguidores ya hombro con hombro, ¿verdad? Eran ya gente que lo había dejado todo y que ya no regresó a sus casas, que ya fueron sus discípulos. Recuerde que dejaron redes, recuerde que dejaron todos, y de ahí en adelante eran seguidores de Cristo, no nada más los 12. Cristo Jesús tuvo muchos seguidores. Recuerde, por ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, en el libro de los Hechos, cuando dice que eran 12 al principio y que tenía que haber uno que completara a los 12. Recuerde que en el libro de los Hechos dice que tenían que elegir a uno que estuviera desde el bautizo de Juan y hubiera dado testimonio desde que Juan dio testimonio de Cristo y que haya seguido a Cristo Jesús y que estuvo todo el tiempo con él. Entonces fueron varios, ¿sí? Aquí estamos viendo que ya Cristo Jesús tenía varios seguidores que habían creído en él. Y sus hermanos, porque una vez que María, siendo virgen, fue engendrada por el Espíritu Santo, desposada todavía con Juan, y una vez que Cristo Jesús nació, María se desposa con José y tuvieron hijos. Tuvieron 4 varones y mujeres. De hecho, 2 medios hermanos de Cristo, o hermanos, aquí lo maneja como hermanos, nosotros los conocemos como medios hermanos. 2 tienen epístolas en el Nuevo Testamento. Uno es Santiago y otro es Judas. Hermanos que no creyeron en un principio y se burlaban de Cristo, pero que después creyeron en él, pero fueron seguidores. Y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahí estuvieron, pues no muchos días, pero vamos a ir viendo en todos los evangelios que todo lugar donde iba Cristo Jesús siempre hacía milagros y siempre era para enseñar. Recuerde que Cristo Jesús bajó primeramente para dar enseñanza a su pueblo, de enseñar el camino. Y vamos a ver en todo momento lo que debe de hacer un representante, cómo deben de imitar a Cristo Jesús y qué es lo que estuvo haciendo Cristo Jesús mientras estuvo en el cuerpo humano con este bendito Evangelio de San Juan. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo se queden dentro de usted, y les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios me permite, mañana continuaremos con este bendito Evangelio. Hasta mañana, si Dios quiere.